Buenas a todos, boys, bienvenidos a Cosas de Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar de muchas cosas. Última hora con Damian Lillard, sigue saliendo más y más información y ahora parece que Toronto Raptors son los grandes favoritos para hacerse con los servicios de la estrella de Portland. Absolutamente de locos. Tenemos que hablar de más o menos cuándo se va a producir el traspaso de Damian Lillard, porque ya tenemos constancia de cuándo va a ser el training camp de Portland Trail Blazers y en principio Damian Lillard no va a ir al training camp de Portland Trail Blazers. Tenemos que hablar de los Warriors. Ayer por la noche, horario español, subí un vídeo sobre la situación contractual de Klay Thompson. Tenemos nueva información, declaraciones de Steve Kerr, el rol de Chris Paul dentro de los Warriors. Tenemos que hablar de Ja Morant, tenemos que hablar del entrenamiento Olajuwon Giannis, cuidado, y otras muchas cosas, como por ejemplo el nuevo papel de un entrenador dentro de Dallas Mavericks que afecta a Luka Doncic. Todo esto y más en el vídeo de hoy, pero comenzamos con la información relevante, con la información pesada. Empezamos con la situación de Damian Lillard. La saga comercial de Damian Lillard, my boys, ha sido un asunto prolongado y en gran medida anticlimático durante la mayor parte de la temporada baja, pero el mundo de la NBA finalmente puede estar al borde del caos esta misma semana. Esta misma semana podemos estar en la resolución de Damian Lillard. Los Portland Trail Blazers están intensificando las conversaciones, involucrando a varios equipos y ahora mismo Toronto Raptors es el gran favorito. El gran favorito para obtener a Lillard. Lillard quiere jugar en Miami Heat, por lo que naturalmente han sido los favoritos para conseguir al jugador desde el comienzo de este proceso, de esta telenovela. Sin embargo, los Blazers no ceden y esperan, por otra parte, conseguir el acuerdo perfecto, el acuerdo que más les beneficie como franquicia. Toronto tiene la capacidad de armar un package comercial convincente que se ajusta a las necesidades de Portland, porque pues bueno, aparte, si lo comparamos con otros equipos tipo Chicago o Miami, Toronto para mí tiene ventaja. Hablamos de nombres tipo, yo que sé, Scottie Barnes, por ejemplo, OG Anunoby, Pascal Siakam, picks del draft. Recordar que en el caso de Chicago Bulls a Portland no le interesaba Zach LaVine y en el caso de Miami a Portland no le interesaba Tyler Herro. La pregunta es, ¿la franquicia desea entrar en una intensa guerra de ofertas por Lillard? Según todos los indicios, los Raptors parecen al menos razonablemente seguros de que pueden maniobrar para llegar al frente de la línea, superando a Miami Heat, el destino preferido de Lillard, y por delante de un equipo como Brooklyn Nets, que tienen los picks del draft para haremos algo si Portland está dispuesto a asumir los 2 últimos años del contrato de Ben Simmons. Todo esto según Michael Grange de Sportsnet. El presidente de operaciones de baloncesto, Masai Ujiri, sabe cuán impactante puede ser un intercambio exitoso para su franquicia. Lo vimos con Kawhi Leonard, de ahí que puse, por ejemplo, en el anterior vídeo, bueno, hace 2 vídeos, si Damian Lillard iba a ser el Kawhi Leonard 2.0, el nuevo Kawhi. Toronto finalmente ganó su primer anillo después de este arriesgado movimiento, ¿no? En el que se sacaban de encima de DeMar DeRozan y traían a Kawhi Leonard, aunque solo fue por un año, y la incorporación de Damian por sí sola podría no ser suficiente para elevar a Toronto por encima de la conferencia este, pero definitivamente revitalizaría la base de fans. El costo de un 7 veces All-Star y la amplia relevancia que conlleva sería bastante alto, y fijaros lo que dice Grange. Para que Toronto esté en la lucha, en la mezcla, requeriría levantar las 6 protecciones principales en la selección de primera ronda de 2024, que le debe a San Antonio para finalizar el intercambio de Jakob Poeltl de la temporada pasada. Una vez hecho esto, los Raptors podrían incluir las selecciones de primera ronda de 2026, 2028 y 2030 en un acuerdo, y también algunos trades de selecciones. Los Blazers también podrían estar buscando añadir, un emocionante jugador bidireccional, por ejemplo, OG Anunoby. Durante algún tiempo lo han estado mirando y esto podría darle a Ujiri y a la dirección cierta ventaja sobre Miami Heat y sus pretendientes. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. En primer lugar, tenemos esta información. Toronto Raptors parece la franquicia favorita para hacerse con los servicios del All-Star, para hacerse con los servicios del que para mí es el mejor jugador en la historia de Portland Trail Blazers. Ahora, información de Mark Spears vía ESPN.
También escuché de esos mismos general managers que no esperan que Damian Lillard termine estando en Portland el día de los medios, el Media Day el lunes, que es, ya sabéis, cuando empieza el training camp de Portland el 2 de octubre. Día de mi cumpleaños, ya lo sabéis, my boys, día de mi cumpleaños. Entonces, que sepáis que se descarta absolutamente que Damian Lillard en principio el lunes pueda estar con Portland. Mark Spears también se refirió a los crecientes rumores de que los Raptors podrían ser el equipo que consiga al All-Star, lo que os acabo de contar, y dice que hay un interés definitivo, pero que aún queda un largo camino por recorrer antes de que se finalice un intercambio. Entonces, breve resumen de todo esto. Toronto Raptors, a medida que pasan las horas, va ganando más y más enteros. Miami Heat, a medida que va pasando las horas, va perdiendo más y más enteros, van perdiendo puestos. Esto es así. Y se habla, sensación personal, ¿vale? Lo que me huelo. No descartaría Filadelfia. Me he encontrado también algún rumor, ¿no? De estos que te meten a Filadelfia. Ya he visto dos propuestas en cuanto a package que podría ofrecer Filadelfia. Se habla de que estarían interesados los Blazers en obtener a Tyrese Maxey, pero aquí también se dice que Filadelfia pues estaría renqueante a la hora de mover a Tyrese Maxey, pero yo no descartaría Filadelfia. Chicago lo descartaría porque, ostras, si no interesa a Portland, Zach LaVine, tienes a Alonzo Ball lesionado, ¿qué vas a obtener? A DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, no son jugadores que interesen. Patrick Williams y qué más, ¿no? Para eso eliges, por ejemplo, a Toronto Raptors. Repito, se está hablando de Uya Anunoby, se está hablando, por ejemplo, de selecciones de draft. Es que Toronto está por encima. Y en el caso de Miami, Tyler Hero, que es su gran baza o el núcleo de su package, a Portland no le interesa. Entonces, claro, se habla, creo que ayer, si no recuerdo mal, leí que Miami había ofrecido a Tyler Hero y 2 picks de primera ronda, si no recuerdo mal. Toronto ahora mismo parece el gran favorito, repito, y se dice, se espera, se comenta que Damian Lillard para el training camp que comienza el 2 de octubre no va a estar con Portland. Es decir, se espera que antes del 2 de octubre sea traspasado Damian Lillard. A Toronto no lo sabemos, el tiempo lo dirá. Golden State Warriors, my boys. Tenemos que hablar de los Warriors porque hay muchos palos que tocar en este equipo. El primero de ellos, la verdadera razón por la que no fichan a Dwight Howard. Ya sabéis, en las últimas semanas, Stephen Curry y Golden State Warriors consideraron la idea de contratar a Dwight Howard para que sirviera como un jugador de profundidad adicional, ¿no? Para una delgada zona de ataque. Los Dubs incluso trajeron a Howard para entrenar, lo que llevó a muchos a creer que la firma estaba a la vuelta de la esquina. Y al final, pues bueno, los Golden State decidieron no firmar a Dwight Howard, no hacer este contrato. En cambio, pues bueno, prefirieron mantener abierto ese puesto, ¿no? Lo prefirieron mantener como vacante para mantener cierta flexibilidad en su roster para la próxima temporada. Sin embargo, más allá de mantener cierta flexibilidad, como os digo, los Warriors tienen mucha confianza en las piezas que tienen en ese puesto de 5 o que pueden ocupar ese puesto de 5. Creo que al comenzar el training camp, en este momento, tenemos 5 muchachos que pueden darnos minutos en la posición de 5. Esto es lo que dice Mike Dunleavy Jr. a The Athletic NBA Show, refiriéndose, por ejemplo, a la reciente incorporación del ex-pick de primera ronda Usman Garuba en un trato de 2 vías. Además de Garuba, contar que los Warriors tienen Kevon Looney, Dario Saric, Draymond Green y el rookie Trayce Jackson-Davis. Son 5 jugadores, uniéndole a Usman Garuba, que te pueden funcionar de 5. Es cierto que ninguno de esos jugadores mide más de 6 pies 9 pulgadas y son intimidadores, es decir, aunque Kevon Looney tiene una presencia segura en la zona, los Warriors pueden necesitar mayor presencia física e intimidadora cuando se enfrentan a jugadores tipo Joel Embiid, Nikola Jokic, Anthony Davis. De hecho, en ese enfrentamiento de segunda ronda de playoffs contra los Lakers lo vimos, que a los Warriors les hacía falta algo más, porque normalmente cuando Anthony Davis estaba bien, es que no le podían parar. Acordaros de ese primer partido en San Francisco. No podían parar a Anthony Davis. De hecho, Davis fue la clave de la victoria por parte de Lakers en ese Game 1. Entonces, simplemente que lo sepáis, los Warriors no firman a Dwight Howard porque ven que tienen 5 jugadores que te pueden funcionar en la posición de center y lo pueden hacer bien. Confían en estos 5 jugadores. Aparte, ha habido una nueva incorporación por parte de Golden State Warriors, Los Golden State Warriors, según Sam Serenia, han firmado a Rodney McGruder de 32
años. Ya sabéis que los Warriors han hecho ciertas pruebas a agentes libres veteranos, pues bueno, el elegido es Rodney McGruder. Este jugador pasó las últimas 3 temporadas con los Pistons, promediando 5,5 puntos, 2,1 rebotes por partido, lanzando con un 41,2% en tiros de 3 puntos, y durante la temporada 22-23 este veterano jugó 32 partidos en total y lanzó con un 42,3% desde la larga distancia. Ahora, tema Klay Thompson. Como veis, tema de Warriors es muy denso. Klay Thompson, recordar que en el vídeo anterior a este hablábamos concretamente sobre el contrato de Anthony Edwards, iba a decir, Klay Thompson, y yo me preguntaba dónde está la renovación para Klay Thompson, dónde está esa conversación, ese contrato para Klay, para uno de los miembros de los Splash Brothers. Hay dudas, y si queréis saber mucho más sobre la situación contractual, qué pasa, qué le puede pasar a Golden State Warriors, la situación del tope salarial, las posibles restricciones, sanciones o castigos, como queréis llamarlo, que pueden enfrentar los Golden State Warriors dependiendo de si renuevan o no a Klay Thompson, todo eso, toda esa información la tenéis en el vídeo anterior a este, así que si queréis parar el vídeo, os pasáis por ese, lo veis, os informáis y luego volvéis aquí. ¿Por qué? Porque Mike Dunleavy ha hablado sobre el contrato de Klay Thompson, sobre su situación contractual. Creo que existe el deseo de extender o regresar, asegurarnos de que esos muchachos estén en el redil. Entonces creo que ambas partes sienten lo mismo. Cuando estés trabajando en esa idea, creo que podrás llegar a un acuerdo. Ojalá podamos hacerlo. Esto es lo que declara el general manager de los Warriors sobre la situación de Klay. Repito, si queréis saber más sobre su situación contractual, sobre lo que puede pedir Klay Thompson, lo que se espera que pueda recibir de Golden State Warriors, el tema de la flexibilidad, qué va a elegir Klay Thompson, si flexibilidad deportiva y menos dinero, o más dinero, menos flexibilidad deportiva. Todo eso en el anterior vídeo a este. Y ya para terminar con el tema de Golden State, tenemos que hablar de Steve Kerr. Por dos partes, ¿no? Por dos temas. El tema de Chris Paul y su rol en Warriors y el tema de su situación contractual. Empezamos por este último tema. ¿Por qué? Porque mientras los Warriors se preparan para el Training Camp y la temporada 23-24, Kerr ingresa en el último año de su contrato. Los Golden State Warriors ya sabéis que han cambiado de general manager, ha salido Bob Myers, ha llegado Mike Dunleavy Jr. y con este cambio en el general manager, pues bueno, ha habido mucha incertidumbre sobre si esta será la última temporada de Steve Kerr liderando el banquillo de Golden State Warriors. Entonces, el lunes, tanto Dunleavy como Kerr hablaron con los medios, se les preguntó qué le depara el futuro a la franquicia, sobre todo en el puesto de head coach, y esto es lo que dice Steve Kerr. Deja todo muy claro. Me siento muy bien con mi posición aquí y quiero estar aquí. Sé que Mike Dunleavy Jr. y Joe Lacob me quieren aquí, así que tengo mucha confianza en que se hará algo, pero no estoy estresado por esto en absoluto. Soy perfectamente capaz de entrenar, ya sea que me quede un año o una extensión, no importa, espero estar aquí. Y por la parte de Mike Dunleavy, bueno, pues afirmaba que existe el deseo de ambas partes a la hora de llegar a un nuevo acuerdo. Y en cuanto al tema de Chris Paul, ojito porque las declaraciones de Steve Kerr pues no dejan nada claro. De hecho, demuestra que no ha decidido todavía el papel de Chris Paul, porque a través de Anthony Slaughter, vía The Athletic, dice esto: básicamente tenemos 6 titulares desde mi punto de vista y solo 5 pueden ir cada noche. No hay más. Ya está. Claro, pensar que de primera se habla que Chris Paul puede ser, por el tema de la edad, tema físico, lesiones. Ya sabéis que cuando ha llegado a postemporada con Phoenix Suns, siempre en playoffs se ha lesionado, o normalmente. Entonces, lo que se habla es la posición, el quinteto normal, el que nos tienen acostumbrados, es decir, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevon Looney, y de sexto hombre, Chris Paul. Otra alternativa puede ser Chris Paul de base, repartes juego, subes la bola, escolta y alero Stephen Curry y Klay Thompson, 2 jugadores tiradores que se verían muy beneficiados por esa capacidad a la hora de repartir juego, no esa capacidad playmaker que tiene Chris Paul. Luego, por ejemplo, juegas con un 4 tipo Andrew Wiggins, forzando mucho, pero me entendéis, yendo al small ball, y un pivot tipo Draymond Green. Podría ser algo, ¿vale? Buscando ese small ball, un quinteto de la muerte mucho más ofensivo y mucho menos defensivo. Se me ha ocurrido, pero bueno, simplemente aquí ponerme vosotros, si fueseis Steve Kerr, ¿cómo utilizaríais a Chris Paul? ¿Como sexto hombre o como miembro
de un quinteto titular, que sea un small ball, lo que penséis, lo que opinéis por aquí. Y ahora vamos con una noticia de estas de sneakers, ¿no? Ayer hablábamos de esas nuevas sneakers que iba a lanzar Adidas, ¿no? Línea de Anthony Edwards, línea de la estrella de Minnesota Timberwolves, y ahora tenemos que hablar de estas zapatillas que estaréis viendo aquí. Zapatillas de Ja Morant, Nike, nueva edición. Las Nike Ja One se lanzaron por primera vez el 19 de abril pasado. La combinación de colores de One se agotó en cuestión de minutos y fue un claro indicador que las sneakers de Ja Morant iban a tener un gran éxito. Desde entonces Nike ha planeado más de 10 combinaciones de colores distintas y aquí tenéis el modelo We Ain't Dunking No Smoke, que proviene de una de las conferencias de prensa que dio Ja Morant la temporada pasada. Las Nike Ja One No Smoke contará con una parte superior de malla negra, un respaldo gris claro en el talón y la entresuela y la suela parecen ser de color blanquecino, negro, completamente en la lengüeta y la plantilla. Bueno, comentadme si os gusta en la cajita de comentarios, si no os gusta también, pero que sepáis que este es el nuevo modelo de Ja Morant, porque aparte fijaros cómo está el número 12 ahí pintadito de amarillo. ¿Os gusta? Bueno, son curiosas. Y noticia flash que tiene que ver con los New York Knicks. Ahora iremos con las declaraciones de Tom Thibodeau, pero bueno, que sepáis que Gerson Rosas ha sido ascendido como vicepresidente de operaciones de la franquicia Knickerbocker para la próxima temporada. Esto por un lado. Entonces, que lo sepáis, que los Knicks han ascendido a Gerson Rosas a vicepresidente senior de operaciones de baloncesto del equipo. Pero hay que hablar de Tom Thibodeau. Un Tom Thibodeau que ha reflexionado y ha hablado sobre, pues bueno, el impacto que pueden tener en el equipo tanto Jalen Brunson como Josh Hart después de haber ido a la selección de Estados Unidos en el pasado mundial. Y esto es lo que dice, ¿no? Hablando con Steve Hausenborner de NBA.com, el head coach de los Knicks explica que hay más ventajas que desventajas. Los beneficios superan con creces los aspectos negativos que pueda haber. Nadie paga impuestos hasta el punto de jugar 40 minutos. Estás jugando aproximadamente la mitad del juego y cada jugador de tu equipo es un gran jugador. Por eso estás practicando contra los mejores. Esto es lo que dice Tom Thibodeau. Lo ve mucho más ventajas que desventajas. Aparte, recordar que Tom Thibodeau, pues bueno, estuvo con la selección de Estados Unidos, Derrick Rose, jugó para el equipo nacional en 2010. Bueno, creo que es genial para los jóvenes cuando miras la historia de los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo, el equipo de los Estados Unidos. Cuando Derrick Rose regresó ese año ganó el MVP, tenía 22 años. Se puede aprender jugando de esa manera y jugando contra jugadores internacionales. También te permite empezar a trabajar en el training camp. Giannis Antetokounmpo, my boys. Se habla mucho de Giannis por el tema del contrato, de si se va, si se queda, esa opción de jugador, la va a ejercer, no la va a ejercer. Pues bien, no vamos a hablar del futuro de Giannis dentro de los Bucks, pero sí que vamos a hablar de ese entrenamiento con Hakeem Olajuwon. Olajuwon ha hablado sobre entrenar con Giannis Antetokounmpo después de que, pues bueno, el exjugador de los Rockets y la estrella de los Bucks unieran fuerzas durante la temporada baja. Anteto reveló los planes hace un par de semanas, mientras que a principios de esta semana, pues bueno, surgieron imágenes del dúo sumamente talentoso juntos en el gimnasio. Hablando tras el entrenamiento, Olajuwon, pues bueno, no podría haber sido más efusivo con sus elogios de cara al 2 veces MVP. Es sorprendente ver a un tipo como Giannis todavía buscando mejorar y llevar su juego a otro nivel. Eso dice mucho sobre él, su ética de trabajo y su determinación de ser lo mejor que pueda ser. Fue un gran honor trabajar con él y fue muy divertido y alegre porque tenemos los mismos antecedentes. Hablamos de muchas cosas, baloncesto y no baloncesto. Fue muy agradable. A mí me parece, esta decisión de Giannis no la he comentado mucho, pero a mí me parece un acierto total, el entrenar con Olajuwon. Me parece un acierto total, porque por ejemplo, si no recuerdo mal, LeBron James entrenó, cuando estaba en Miami, entrenó con Olajuwon. Creo que de hecho hay vídeos de cómo entrenan los dos, movimiento de pies, etcétera, etcétera, y me parece un total acierto porque LeBron mejoró y creo que Giannis puede mejorar muchísimo y se puede beneficiar mucho de lo que le puede enseñar Olajuwon, que para mí es el pivot con mejor movimiento de pies que tiene en la historia. Nadie en la posición de pivot ha tenido mejores movimientos en el poste bajo, por ejemplo, que Hakeem Olajuwon. Absolutamente nadie. Lo podéis ver, los rotos que le hace, por ejemplo, a David Robinson, los rotos que le hace a Shaquille O'Neal. Es un absoluto espectáculo Hakeem Olajuwon en su etapa como jugador de la NBA. Pero un absoluto espectáculo. Y repito, si no recuerdo mal, ya entrenó con LeBron James
en cuanto a ese movimiento de pies, juego en zona, etcétera, etcétera. Creo que también entrenó con Dwight Howard, pero yo el cambio lo vi de verdad. Ese beneficio lo vi en LeBron James y lo puedo ver en Giannis. Creo que Giannis se puede beneficiar mucho, ser un jugador mucho más completo, mucho más letal en el poste bajo, mucho más letal en zona, y eso se puede traducir en mucho más éxito tanto para Giannis como para Milwaukee. Y bueno, otra noticia flash ya para terminar con el vídeo, tenemos que hablar de Dallas Mavericks. Aquí estaréis viendo la información porque, pues bueno, Casey Smith, veterano entrenador de Dallas Mavericks, tendrá una interacción mucho más reducida con Luka Doncic. No va a estar tanto en el vestuario, va a estar más en las oficinas porque el general manager de los Mavs, Nico Harrison, informó a Smith que tendrá un papel más amplio en la campaña NBA 2023-2024 según Tim Cato vía The Athletic. El rol ampliado de Casey Smith con la franquicia significa, pues lo que os digo, ¿no? Que Doncic no le va a ver tanto en el vestuario, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepáis esto. Casey Smith ha marcado la diferencia en el desarrollo de Luka Doncic, ha sido una persona muy cercana con el esloveno, pero ahora mismo, pues bueno, debido a su relevancia y a su importancia dentro de la franquicia, va a ser cambiado a otro rol, en principio más importante, que no tiene nada que ver con el vestuario, sino que tiene que ver más con las posiciones de arriba. Comentadme absolutamente lo que penséis, lo que opinéis en cuanto a este movimiento de Dallas, por ejemplo, lo de Gerson Rosas y su ascenso como vicepresidente de operaciones de los Knicks, las declaraciones de Tom Thibodeau. Comentadme qué os ha parecido esta decisión de Giannis de entrenar con Olajuwon, qué creéis que va a pasar, por ejemplo, con Damian Lillard. Se va a ir a Toronto, los veis como grandes favoritos, será traspasado antes del 2 de octubre como se piensa y como piensa todo Dios, todo el mundo. Comentadme lo que penséis. Situación contractual de Klay Thompson, ¿qué haríais si fueseis los Warriors? Es decir, ¿utilizaríais a Chris Paul en la posición de base titular? ¿Utilizaríais un small ball saliendo como sexto hombre? Lo que penséis, lo que opinéis de cada una de estas noticias por aquí. Like, subscribe, recordar que si todo va bien y si no hay problemas, tendréis vídeo por la tarde, otro más, y aparte mi canal secundario, actualidad NFL, actualidad MLB, todos los días. Os espero por ahí y nada, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet, my boy. Chao.